El olor a llanta mojada y a diésel quemado era el perfume de mi vida. La banda sonora de mi soledad era el rugido constante del motor de mi Kenworth, el valiente, un monstruo de acero y cromo que conocía las carreteras de este país mejor que las arrugas de mi propia cara. Me llamo Javier Robles, y para cuando esta historia comienza, ya llevaba más de 40 de mis 62 años surcando el asfalto, transportando los sueños y las necesidades de un mundo que rara vez se detenía a pensar en el hombre detrás del volante. Desde los campos de aguacate de mi natal Michoacán hasta las heladas llanuras de Dakota, había visto de todo. Amaneceres que te robaban el aliento, tormentas que parecían el fin del mundo, y la infinita procesión de luces solitarias en la oscuridad, cada una con su propia historia, su propio destino. Pero nada, en todas esas millas y en todos esos años, me había preparado para aquella noche en el tramo desolado de la Interestatal 10, en algún lugar entre la nada y el olvido de Texas. La lluvia no caía, se desplomaba. Eran cortinas de agua tan densas que los limpiaparabrisas de El Valiente luchaban una batalla perdida, moviéndose con la desesperación de un hombre que se ahoga. Cada relámpago iluminaba un paisaje apocalíptico, un desierto ahogado que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. La radio solo escupía estática, y la única compañía que tenía era el golpeteo furioso del agua contra el metal y el latido cansado de mi propio corazón. Era en noches como esta cuando la soledad se sentía más pesada, cuando los fantasmas de las decisiones pasadas y las conversaciones no tenidas con mi esposa, Elena, o mi hija, Sofía, se sentaban en el asiento del copiloto. Pensaba en ellas, en mi casa en San Antonio, en el calor de un hogar que a menudo sentía a 1.000.000 de millas de distancia, incluso cuando estaba a solo un día de camino. La vida del trailero es una paradoja, siempre en movimiento, pero fundamentalmente estancado en una cabina de 2x2. Fue entonces cuando lo vi, una figura diminuta y encorvada al costado de la carretera, apenas visible a través del torrente. Mi primer instinto, el que te mantiene vivo en este oficio, fue seguir de largo. Podía ser cualquier cosa. Un truco para asaltarte, un borracho, o peor. La carretera te enseña a ser desconfiado. Pero algo en esa silueta me detuvo. Era la forma en que estaba parado. No como alguien esperando ayuda, sino como alguien que había perdido toda esperanza de recibirla. Estaba inmóvil, aceptando el castigo del cielo como si lo mereciera. Reduje la velocidad del coloso de 18 ruedas, sus frenos de aire suspirando en protesta. Las luces delanteras de El Valiente lo bañaron por completo, y la imagen se grabó en mi memoria con la claridad de una fotografía. Era un viejo, un ancianito, de esos que en mi pueblo llamaríamos un viejito respetable, con el pelo blanco pegado a la frente por la lluvia, la cara surcada por arrugas profundas que parecían ríos secos. Vestía ropa humilde, unos pantalones de trabajo y una camisa de cuadros, todo empapado y pegado a su cuerpo frágil, y estaba llorando. No era un sollozo discreto, era un llanto desconsolado, silencioso pero visible en la forma en que sus hombros se sacudían. Detuve el tráiler unos metros más adelante, ocupando casi todo el acotamiento. El protocolo, la lógica, todo me gritaba que me fuera, pero la imagen de ese hombre, tan desamparado bajo el diluvio, me ancló al lugar. Era como ver a mi propio padre, que en paz descanse, perdido y solo. Tomé mi chamarra gruesa, respiré hondo y abrí la puerta, enfrentándome a la furia de la tormenta. El viento casi me arranca la puerta de las manos. Corrí hacia él, el agua helada calándome los huesos al instante. «Oiga, amigo, jefe, ¿está usted bien?», le grité por encima del estruendo de la lluvia. El viejo levantó la vista. Sus ojos, hundidos y nublados por la edad y las lágrimas, se encontraron con los míos. Había en ellos una tristeza tan antigua y profunda que me estremecí. No parecía sorprendido de verme, casi como si me estuviera esperando. «¿Necesita ayuda? ¿Se le descompuso el carro? Venga, súbase a la cabina. Se va a enfermar», le ofrecí, tratando de poner mi brazo sobre sus hombros. Su piel se sentía fría, antinaturalmente fría, incluso para estar bajo esa lluvia. Me miró fijamente por un largo momento, y el mundo pareció detenerse. El ruido de la tormenta se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Era como si estuviéramos en una burbuja de silencio y dolor. «Ya es tarde», dijo. Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. «Ya es muy tarde para él». «¿Para él? ¿Para quién? ¿Hay alguien más aquí?».
Pregunté mirando a mi alrededor en la oscuridad, mi corazón comenzando a latir con un ritmo diferente, uno de inquietud. El viejo no respondió directamente. Bajó la mirada hacia un punto indefinido en el suelo empapado, a un lado de la carretera. Su llanto se había calmado, reemplazado por una resignación que era aún más desgarradora. Se inclinó hacia mí, y sentí un aliento helado cerca de mi oído, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Su voz, ahora apenas un soplo, pronunció las palabras que se convertirían en la carga de mi existencia, el misterio que me robaría el sueño y me lanzaría a la búsqueda más extraña de mi vida. «Lleva tanto tiempo aquí», susurró, y cada palabra era una astilla de hielo en mi alma. Tanto tiempo esperando, y nadie vino por su cuerpo. Antes de que pudiera procesar la enormidad de esa frase, antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un relámpago partió el cielo en dos con una luz cegadora. Cerré los ojos por instinto, deslumbrado. El trueno que siguió fue tan violento que sentí la vibración en el pecho, como un golpe. Cuando volví a abrir los ojos, el viejo ya no estaba. Simplemente se había desvanecido. Miré en todas direcciones, grité su nombre en la tormenta, pero no había nadie. Solo la carretera vacía, la lluvia implacable y el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Nadie vino por su cuerpo. Regresé a la cabina de El Valiente, empapado, temblando, pero no solo de frío. El motor seguía rugiendo, indiferente. El mundo seguía su curso. Pero para mí, Javier Robles, el tráilero, el hombre de la carretera, todo había cambiado. El fantasma de un viejo llorando en la lluvia me había entregado una encomienda. Y yo, sin saber cómo ni por qué, sentía en lo más profundo de mis huesos que no podría descansar hasta cumplirla. La noche era larga, y por primera vez en muchos años, le tuve miedo a la soledad de mi cabina, porque sentía, con una certeza aterradora, que ya no estaba solo. El peso de un cuerpo sin reclamar se había subido a mi tráiler, y su destino ahora estaba inexplicablemente atado al mío. El viaje desde ese punto en la I-10 hasta el paradero de camiones en las afueras de San Antonio fue el más largo y silencioso de mi vida. El rugido familiar de El Valiente ya no me parecía un sonido de poder y libertad, sino un lamento hueco que no lograba ahogar el susurro del viejo. Nadie vino por su cuerpo. La frase se repetía en mi mente como una letanía macabra, un disco rayado en la consola de mi cerebro. Intenté racionalizarlo. El estrés, la fatiga, la hipnótica monotonía de la carretera bajo una tormenta, son la receta perfecta para que la mente te juegue una mala pasada. Quizás era un viejo de verdad, un pobre hombre con demencia que se había alejado de algún rancho cercano, y en el instante del relámpago, simplemente se había tropezado y caído en la zanja, o se había echado a correr hacia el desierto, asustado por el trueno. Sí, eso tenía que ser. Una explicación lógica. Traté de aferrarme a esa idea con todas mis fuerzas, como un náufrago a un trozo de madera, pero el frío que había sentido, ese frío antinatural que me había calado más que la lluvia, y la forma en que desapareció, sin un sonido, sin una huella, mi instinto, ese sexto sentido que se afila con décadas de estar solo en la oscuridad, me decía que no había sido un encuentro de este mundo. Cuando finalmente estacioné a El Valiente en la línea de gigantes dormidos del Truck Stop Oasis, el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de un gris melancólico. La lluvia se había reducido a una llovizna pertinaz. Apagué el motor y el silencio que llenó la cabina fue ensordecedor. Por lo general, este era el momento que más disfrutaba. El final de un tramo, la promesa de un café caliente, un plato de huevos con chorizo y la camaradería silenciosa con otros hombres que entendían este estilo de vida. Pero esa mañana no sentía nada de eso. Me sentía observado, cargado con un secreto que no era mío. Me quedé sentado, mirando por el parabrisas las luces del restaurante, sintiendo el peso de la noche anterior sobre mis hombros. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ignorarlo y seguir con mi vida como cualquier persona sensata haría? ¿O tomar en serio las palabras de lo que probablemente era una aparición, un fantasma, un alma en pena? Me reí sin ganas. Yo, Javier Robles, un hombre práctico, un hombre de motores y mapas, persiguiendo fantasmas, era ridículo. Decidí que necesitaba un café, uno bien cargado, para aclarar mis ideas. Bajé de la cabina, mis botas chapoteando en los charcos. El aire era fresco y olía a tierra mojada.
Un olor que normalmente me gustaba, pero que ahora me recordaba al viejo y a su mención de un cuerpo. Entré a la cafetería, un lugar que conocía bien, con sus mesas de formica gastada y el olor familiar a tocino y café. Me senté en mi lugar de siempre, en la barra, y saludé con la cabeza a Brenda, la mesera de turno, una mujer robusta con una sonrisa que podía desarmar al más rudo de los camioneros. ¿Lo de siempre, Javi?, preguntó, ya con la jarra de café en la mano. Doble, Brenda, y que esté bien caliente, respondí, mi voz sonando más cansada de lo que me sentía. Mientras me servía noté algo extraño, un olor sutil, casi imperceptible, pero inconfundible para mí. Era el mismo olor que había percibido en la carretera la noche anterior, una mezcla de tierra húmeda, de ozono después de una tormenta y algo más, algo como a flores marchitas. Miré a mi alrededor. Nadie más parecía notarlo. Brenda se alejó para atender a otro cliente y el olor se desvaneció. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O era una señal? El fantasma, o lo que fuera, me había seguido. Me bebí el café de un trago, el líquido hirviendo quemándome la garganta. Pero el calor no llegaba a disipar el frío que se había instalado en mi interior. Traté de distraerme. Saqué mi celular y llamé a Elena. Necesitaba escuchar su voz, anclarme a la realidad. «Bueno, Javier, ¿todo bien, viejo?» «Aún no te esperaba», dijo su voz, cálida y familiar, un bálsamo para mi alma atormentada. «Todo bien, mi amor, ya estoy en San Antonio, solo quería oírte», le dije, tratando de que mi voz sonara normal. «¿Pasó algo?» «Te oyes raro», insistió ella. Elena me conocía mejor que yo mismo. Podía leer mis silencios a través de 1000 millas de distancia. Dudé. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un fantasma me había pedido que encontrara un cadáver? ¿Me tomaría por loco? ¿O pensaría que había empezado a beber en el camino? No, nada, mi vida. Solo una noche pesada, mucha lluvia. Estoy cansado. Es todo. Mentí. Y odié tener que hacerlo. Nuestra relación se basaba en la honestidad. Era el único pilar que sostenía los largos periodos de ausencia. Bueno, pues descansa bien, Javi. No te exijas de más. Sofía y yo te esperamos para la cena mañana. Hice tu pozole. La mención del pozole, de mi hija, de la normalidad de mi hogar, me golpeó con fuerza. Eso era lo que estaba en juego. Mi vida, mi familia, mi cordura. Lo más fácil era olvidar. Olvidar al viejo, la lluvia, las palabras susurradas. Volver a ser Javier Robles, el trailero, y no el detective de lo paranormal en el que parecía haberme convertido. Ahí estaré, mi amor. Te quiero, dije y colgué. Pero la decisión no era tan simple. Me serví otra taza de café, y esta vez, el olor a tierra mojada volvió, más fuerte, y con él, una sensación abrumadora de tristeza, una melancolía tan profunda que casi me hace llorar ahí mismo, en medio de la cafetería. No era mi tristeza, era la del viejo. La estaba sintiendo como si fuera propia. Comprendí en ese momento que esto no era algo que pudiera ignorar. No era una alucinación pasajera. Estaba conectado a esa alma en pena, de alguna manera. Me había elegido a mí. ¿Por qué? Quizás porque en mis ojos cansados vio a alguien que entendía de soledad. O quizás, simplemente, porque fui el único que se detuvo. Fue en ese instante, con la taza de café a medio beber en la mano, que tomé una decisión. Una decisión que iba en contra de toda lógica y sentido común, pero que sentía correcta en lo más profundo de mi ser. Iba a investigar. Iba a volver a ese tramo de la carretera. Iba a averiguar qué significaban las palabras del viejo. No sabía por dónde empezar. No tenía un plan. Solo una determinación férrea que nacía de una mezcla de compasión, miedo y un extraño sentido del deber. Era como me había enseñado mi padre, un hombre de campo con manos callosas y un código de honor inquebrantable. Hay deudas, mijo, que no son de dinero, son de hombría, y esas son las que nunca puedes dejar de pagar. Sentí que le debía algo a ese viejo lloroso. Le debía el intento. Le debía la paz. Pagué mi café y salí de la cafetería. El sol ya estaba más alto, pero el cielo seguía nublado. Caminé de regreso a El Valiente, pero esta vez no me sentía como una víctima de un suceso extraño. Me sentía como un hombre con una misión. Esto era lo que los libros de autoayuda que a veces escuchaba en audiolibro llamaban un propósito definido. Era una locura, sí. Probablemente era la empresa más estúpida de mi vida.
Pero por primera vez en mucho tiempo, la carretera ya no se sentía como un círculo sin fin. Se sentía como un camino hacia una respuesta. Abrí la puerta de mi cabina, y antes de subir, miré el asiento del copiloto. Estaba vacío, por supuesto, pero ya no lo sentía así. «Está bien, jefe», dije en voz alta al aire. «No sé qué diablos estoy haciendo, pero vamos a ver qué encontramos. Usted ponga las señales, que yo pongo las ruedas». Y al subir a mi trono de acero, sentí que una carga se aligeraba, reemplazada por el peso de un nuevo propósito. La soledad seguía ahí, pero ahora tenía un compañero de viaje invisible, y juntos íbamos a desenterrar un secreto que el desierto de Texas había guardado por demasiado tiempo. El primer paso de cualquier viaje es el más difícil, especialmente cuando el mapa está en blanco y el destino es un susurro en la memoria. Decidí que lo más lógico era empezar por donde todo había comenzado. Tenía que volver a ese punto exacto en la Interestatal 10. Mi bitácora de viaje es mi Biblia, un registro meticuloso de millas, horas y paradas. La consulté, calculando la hora del encuentro y mi velocidad promedio. Hice una estimación. Entre el marcador de milla 450 y 455, en dirección este. Un tramo de 5 millas de asfalto en medio de la nada. Era un punto de partida. Antes de arrancar, el valiente, extendí un viejo mapa de papel sobre el volante, de esos que los novatos ya no usan. La ciudad más cercana a ese tramo era un pequeño punto en el mapa llamado Ocaso, Texas. Nunca había oído hablar de él. Probablemente uno de esos pueblos que la carretera principal dejó atrás, moribundos y llenos de fantasmas propios. Ese sería mi primer destino. Si había un cuerpo, si había una historia, tenía que haber un registro en algún lugar cercano. Conduje las horas de vuelta con una concentración que no había tenido en años. Cada marcador de milla aumentaba la tensión en mi pecho. El cielo se había despejado y el sol de Texas golpeaba el pavimento, creando espejismos que bailaban a lo lejos. Era fácil imaginar figuras en la distancia, pero sabía que esta vez no podía dejarme engañar por mi propia mente. Cuando llegué al marcador 450, reduje drásticamente la velocidad, para molestia de los pocos coches que me adelantaban a toda prisa. Me moví al acotamiento, avanzando lentamente, escudriñando el borde de la carretera con una intensidad de halcón. Buscaba, no sabía qué, un trozo de ropa, una cruz improvisada, cualquier cosa que indicara que algo había sucedido allí. El lugar, a la luz del día, era desoladoramente normal. Matorrales secos, tierra rojiza y la basura ocasional que la gente arroja por las ventanillas. No había nada. Estacioné a El Valiente en un ensanchamiento del acotamiento y bajé. El calor era sofocante. Un horno. Caminé por el borde de la carretera, bajo el sol implacable, sintiéndome como un idiota. ¿Qué esperaba encontrar? El viejo no me había dado una ubicación exacta. Miré hacia la zanja, cubierta de maleza. Si un cuerpo hubiera caído allí, la naturaleza ya lo habría reclamado. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, sudando y frustrado, estaba a punto de rendirme. Esto era una locura. Estaba perdiendo tiempo y dinero persiguiendo la historia de un posible fantasma. Regresé a la cabina, derrotado. Me senté y dejé escapar un suspiro. «Bueno, jefe, lo intenté», dije al aire. «Si no me vas a dar algo más, no puedo hacer milagros». Y en ese momento, justo cuando mis ojos se posaron en el tablero, vi algo. Una pequeña estampita de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, que mi madre me había dado hacía 30 años, se había caído de donde siempre estaba, encajada junto al velocímetro. Estaba en el suelo, boca abajo. Me agaché para recogerla y al hacerlo, mi mirada se desvió hacia la guantera. No sé por qué, pero sentí un impulso irresistible de abrirla. Rebusqué entre los papeles del seguro, manuales viejos y recibos de gasolina. Y allí, en el fondo, encontré una pequeña libreta negra que ni siquiera recordaba tener. La abrí. En la primera página, con mi propia letra torpe, había escrito «Ideas y pensamientos del camino». La había comprado hacía años con la intención de escribir mis memorias, un proyecto que abandoné después de 2 páginas. Pero al pasar las hojas en blanco, encontré algo. Un recorte de periódico, viejo y amarillento, doblado cuidadosamente. Lo desdoblé. Era de un pequeño diario local, el Ocaso County Chronicle. El titular decía: «Autoridades buscan identificar a John Doe, encontrado en la I-10».
La fecha era de hacía casi 15 años. Mi corazón dio un vuelco. Leí el breve artículo con avidez. Describía el hallazgo del cuerpo de un hombre hispano, de unos 20 y tantos años, encontrado por un ranchero al revisar sus cercas. Causa de la muerte, atropello y fuga. Sin identificación. El cuerpo fue llevado a la morgue del condado de Ocaso. La descripción era vaga, pero la ubicación coincidía. Cerca del marcador de milla 452. Era esto. Tenía que ser esto. No recordaba haber guardado ese recorte. No tenía idea de por qué estaba en esa libreta. Lo vi en su momento y lo guardé por una corazonada, olvidándolo después. ¿O era esta la señal que le había pedido al viejo? No importaba. Ahora tenía un nombre, o la falta de uno. John Doe. Y tenía un lugar. Ocaso, Texas. Mi frustración se transformó en una oleada de adrenalina. Arranqué el valiente y tomé la siguiente salida, siguiendo las señales hacia el pueblo. El camino secundario era angosto y lleno de baches. Después de unos 20 minutos, empecé a ver los primeros signos de civilización, o lo que quedaba de ella. Ocaso era un pueblo fantasma en vida. Edificios de ladrillo con ventanas tapiadas. Una gasolinera abandonada con los surtidores oxidados. Un cine cuyo letrero anunciaba una película de los años 80. Pero había vida. Unas cuantas camionetas pick-up estaban estacionadas frente a lo que parecía ser el único restaurante del pueblo. Y al final de la calle principal, un edificio de piedra de 2 pisos con una bandera estadounidense que había visto días mejores. La oficina del sheriff del condado de Ocaso. Estacioné el tráiler en una calle lateral ancha, sabiendo que mi presencia era tan sutil como la de un elefante en una cristalería. Caminé hacia la oficina del sheriff, mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Empujé la puerta de madera y una campanita sonó. El interior era oscuro y olía a café rancio y a papel viejo. Detrás de un mostrador alto estaba sentado un hombre que parecía haber nacido allí. Era corpulento, con un bigote espeso y canoso, y una placa de sheriff que decía T. Brody. Levantó la vista de su crucigrama con una expresión de leve fastidio. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con un acento texano tan espeso que se podría cortar con un cuchillo. Buenas tardes, sheriff. Mi nombre es Javier Robles. Soy un trailero, comencé, sintiéndome fuera de lugar. Disculpe la molestia, pero estoy buscando información sobre un caso viejo. Un John Doe, encontrado en la I-10 hace unos 15 años. El sheriff Brody dejó su lápiz. Se recargó en su silla y me estudió con unos ojos pequeños y penetrantes. No había hostilidad en su mirada, sino un cansancio infinito. 15 años es mucho tiempo, amigo. Aquí vemos muchas cosas tristes en esa carretera. ¿Por qué el interés repentino en este caso en particular? ¿Era familiar suyo? No, señor. No exactamente. Dudé, sabiendo que la verdad sonaría a locura. Es algo personal. Una promesa que le hice a alguien. Brody suspiró. Un sonido que pareció venir del fondo de los tiempos. Mire, señor Robles, aprecio su interés, de verdad. Pero esos casos viejos están en cajas en un sótano, archivos fríos. El médico forense de esa época ya se retiró. El ayudante que lo investigó se mudó a Houston. No hay nada que hacer. El pobre hombre fue enterrado en el cementerio del condado, en la sección de los indigentes. Que en paz descanse. Es una historia triste, pero aquí tenemos historias tristes nuevas todos los días. Su tono era de finalidad. Era el muro de la burocracia y la indiferencia contra el que me había advertido mi instinto. Me estaba despidiendo cortésmente. Cualquier otra persona se habría dado la vuelta y se habría ido. Pero yo tenía la imagen de un viejo llorando grabada a fuego en mi mente. Sheriff, entiendo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero para mí es importante. ¿Habría alguna forma, cualquier forma, de que pudiera ver ese archivo? Quizás una fotografía, un reporte de autopsia, cualquier detalle. A lo mejor yo puedo reconocer algo. Viajo mucho. Veo muchas caras. Brody me miró fijamente por un largo rato. Vi un atisbo de algo en sus ojos. Quizás curiosidad, quizás respeto por mi insistencia. O quizás, simplemente, estaba aburrido. Está bien, dijo finalmente, levantándose con un quejido. Pero no le prometo nada. El sótano es un desastre. Vuelva mañana por la mañana. Veré qué puedo encontrar. Pero no se haga ilusiones, amigo. A veces, es mejor dejar que los muertos descansen. Salí de la oficina del sheriff sintiendo una pequeña victoria. No era mucho, pero era una puerta entreabierta.
Mientras caminaba de regreso a mi camión, bajo el sol de la tarde, el pueblo de Ocaso ya no me parecía tan muerto. Sentía que bajo su superficie polvorienta y silenciosa había secretos esperando ser contados. Y yo, Javier Robles, el trailero de Michoacán, estaba a punto de empezar a escuchar. Pasaría la noche aquí, en este pueblo olvidado, un guardián silencioso de mi tráiler y del misterio que contenía. La búsqueda apenas comenzaba, y ya me había llevado a lugares que nunca imaginé. La noche en Ocaso fue larga y extraña. Estacionado en una calle lateral desierta, el valiente parecía una ballena varada en un mar de silencio. Decidí no dormir en la cabina. Necesitaba estirar las piernas y poner algo de distancia entre mis pensamientos y el pequeño espacio que se había convertido en el epicentro de esta locura. Encontré un pequeño motel al otro lado del pueblo, el Ocaso Motor Inn, con un letrero de neón parpadeante al que le faltaban varias letras. La habitación era sencilla, limpia y anónima, justo lo que necesitaba. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del viejo, sus ojos anegados en lágrimas. ¿Estaría satisfecho con mis progresos? ¿O era solo el principio de una prueba mucho más grande? A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, como era mi costumbre. Me tomé un café aguado de la máquina del vestíbulo, y vi cómo el sol pintaba de colores pastel los edificios decrépitos de la calle principal. Sentí una extraña afinidad por ese pueblo. Ambos éramos reliquias de otra época, pasados por alto por un mundo que se movía demasiado rápido. A las 8 en punto, ya estaba de pie frente a la oficina del sheriff Brody. Él llegó unos minutos después en una Ford Crown Victoria que parecía tan cansada como él. «Veo que es usted un hombre puntual, señor Robles», dijo, abriendo la puerta. «Pase, pase. El café está a punto de salir». Mientras él preparaba una cafetera que parecía una pieza de museo, yo esperaba con una paciencia que no sentía. Finalmente, se sentó en su escritorio y empujó una carpeta de cartón polvorienta hacia mí. «Tuvo suerte», dijo. «Estaba mal archivada. Caso 04-117, John Doe». Mi corazón latía con fuerza. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un puñado de papeles amarillentos. El informe del oficial que acudió al lugar, un par de declaraciones del ranchero que lo encontró, y el informe del forense. Leí cada palabra, absorbiendo los detalles fríos y burocráticos de la tragedia. Causa de la muerte. Trauma por fuerza contundente, consistente con un impacto de vehículo motorizado. Múltiples fracturas. Sin drogas ni alcohol en el sistema. Pero fue la última página la que me heló la sangre. Era una fotografía, una Polaroid en blanco y negro, granulada y clínica. El rostro del difunto. Era un muchacho. No tendría más de 25 años. Tenía el pelo oscuro y espeso. Rasgos finos. Una boca que parecía haber sonreído mucho en vida. A pesar de la palidez de la muerte y una herida en la sien, se podía ver que había sido un joven apuesto. Y en sus facciones, en la forma de sus pómulos y la línea de su mandíbula, vi un eco inconfundible, un fantasma familiar. Era la viva imagen del viejo que vi en la carretera, pero 50 años más joven. Era su hijo. No cabía la menor duda. La tristeza del viejo ya no era una abstracción. Tenía un rostro. El rostro de este muchacho sin nombre. ¿Lo conoce?, preguntó el sheriff Brody, observando mi reacción. Tragué saliva, tratando de controlar mi emoción. No, no personalmente, respondí con la voz entrecortada. Pero siento que debo hacer algo. Brody asintió lentamente. El informe dice que buscaron pistas durante semanas. Avisaron a las agencias fronterizas, a otros departamentos de policía. Nada. Nadie lo reclamó. Es como si hubiera salido de la nada y regresado a ella. ¿Hay algo más en el archivo? ¿Algún objeto personal que tuviera? Pregunté, mi mente trabajando a toda velocidad. Casi nada. La ropa que llevaba puesta. ¿Y esto? Brody abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña bolsa de plástico de evidencia. Dentro había un objeto metálico, ennegrecido por el tiempo. Me lo entregó. Era un medallón de plata, barato, con la imagen de un santo que no reconocí de inmediato. Estaba abollado por el impacto. Le di la vuelta. En el reverso, grabado con una letra torpe pero clara, había un nombre. Rafael. Rafael. Por fin tenía un nombre. Ya no era John Doe. Era Rafael. Y el viejo, su padre, seguramente se llamaba Anselmo. Susurré para mis adentros.
Recordé una historia que mi abuela me contaba sobre dos hermanos santos, Cosme y Damián, y otros nombres de santos que a menudo iban en parejas en la devoción popular. Pero este nombre, Rafael, me sonaba a algo más. El arcángel Rafael, el sanador, el guía de los viajeros. ¡Qué ironía! ¿Qué dijo?, preguntó Brody. Rafael. Creo que se llamaba Rafael, le dije, mostrándole el grabado. El sheriff entrecerró los ojos para verlo. Vaya, después de todos estos años. Rafael. Bueno, al menos ya tiene un nombre. Pero Rafael hay muchos. Sigue siendo una aguja en un pajar. Tenía razón. Pero ahora tenía un hilo del que tirar. El medallón. El nombre. Necesitaba un lugar donde pudieran darme más información. Un lugar que no se basara en archivos policiales fríos, sino en la memoria de la gente. Y en un pueblo pequeño como Ocaso, solo había un lugar así. Sheriff, le agradezco enormemente su ayuda. De verdad, le dije, devolviéndole la carpeta y la bolsa. ¿Hay una biblioteca pública en el pueblo? Brody pareció sorprendido por mi pregunta. Bueno, sí, o lo que queda de ella. Está en el antiguo ayuntamiento, 2 calles abajo. No va mucha gente. Solo Isabel. Ella es la bibliotecaria. Lleva ahí desde siempre. Sabe más de la historia de este condado que nadie. Gracias. Iré a verla. Salí de la oficina del sheriff con un propósito renovado. Caminé por las calles silenciosas de Ocaso, sintiendo el peso de la historia de Rafael sobre mí. La biblioteca estaba en un edificio de piedra arenisca, majestuoso pero descuidado. Empujé las pesadas puertas de roble y entré en un mundo de silencio y olor a papel viejo y cera para muebles. Hileras de estanterías se alzaban hacia el techo alto, llenas de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Detrás de un gran escritorio de madera, estaba sentada una mujer. Sería de mi edad, quizás un poco mayor, con el pelo gris recogido en un moño y unas gafas de lectura colgadas del cuello. Levantó la vista cuando entré, y sus ojos, de un azul sorprendentemente brillante, me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Buenas tardes», dijo con una voz suave pero clara. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Javier Robles. El sheriff Brody me recomendó que hablara con usted. Me dijo que usted es la guardiana de la memoria de este pueblo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Isabel Reyes, para servirle. Y el sheriff es muy amable. Digamos que me gusta que las historias no se pierdan. ¿Qué historia le trae por aquí, señor Robles?» Me acerqué al escritorio y me quité el sombrero por respeto. Busco la historia de un joven llamado Rafael. Murió aquí cerca hace unos 15 años. Lo encontraron en la carretera. La sonrisa de Isabel se desvaneció. Su expresión se tornó sombría, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Recuerdo esa historia. Fue muy triste. Un muchacho sin nombre, sin familia. Lo llamaron el muchacho de la carretera en el periódico por un tiempo. ¿Por qué lo busca usted? Le conté una versión editada de mi historia. No mencioné al fantasma, por supuesto. Le dije que un viejo amigo, en su lecho de muerte, me había hablado de un hijo perdido hacía mucho tiempo, y que sentía la obligación de investigar. Era una mentira, pero estaba teñida de la verdad emocional de mi misión. Isabel escuchó pacientemente, sin interrumpir, sus ojos azules fijos en los míos, evaluándome. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego, se levantó. «Venga conmigo, señor Robles», dijo. «Los periódicos de esa época los tengo en el archivo. Quizás encontremos algo más que ese pequeño artículo que seguramente ya vio». La seguí a la parte trasera de la biblioteca, a una habitación llena de archivadores y cajas. El aire era aún más denso con el olor a historia. Isabel se movió con una eficiencia tranquila, sus manos recorriendo los lomos de grandes volúmenes encuadernados. «Aquí está. El Ocaso County Chronicle, año 2010. Abrió el pesado libro sobre una mesa y comenzó a pasar las páginas con cuidado. Después del artículo inicial hubo un par de seguimientos. La gente del pueblo se conmovió. Hubo una colecta para pagarle un entierro decente, para que no fuera a una fosa común anónima. La iglesia local ofreció una misa por su alma. Encontró los artículos. Eran pequeños, notas breves en las páginas interiores, pero uno de ellos contenía un detalle que el informe policial no tenía. Un testigo, un trabajador migrante que se encontraba en un campamento cercano, dijo haber visto a un joven parecido a la descripción policial unos días antes de su muerte. Dijo que el muchacho estaba buscando trabajo en los ranchos de la zona, que era un buen trabajador, callado,
y que parecía tener prisa por ganar dinero para enviarlo a su familia en México. Pero el testigo no dio su nombre, por miedo a las autoridades de inmigración, y se fue del área poco después. Familia en México, repetí. Eso tiene sentido. Y hay algo más, dijo Isabel, su dedo deteniéndose en una línea del texto. Menciona que el joven a menudo era visto cerca de la antigua empacadora de algodón, al este del pueblo. Estaba abandonada en ese entonces, pero a veces los trabajadores itinerantes la usaban como refugio. La empacadora de algodón. Otro lugar. Otra pieza del rompecabezas. De repente, la historia de Rafael comenzaba a tener geografía, a tener textura. Ya no era solo un punto en una carretera, sino un joven con esperanzas, buscando trabajo, refugiándose en ruinas. Señora Isabel, usted me ha dado más de lo que esperaba, le dije. Mi gratitud era inmensa. Por favor, llámeme Isabel. Y usted, señor Robles, me ha traído un misterio que creí olvidado. Me siento involucrada. Si me permite, me gustaría ayudarle. Tengo acceso a registros del condado, a censos viejos, a mapas. 2 cabezas piensan mejor que una. Miré a esta mujer, una extraña que, sin dudarlo, me ofrecía su ayuda, su tiempo y su conocimiento. En sus ojos no vi lástima, sino una pasión compartida por la justicia, por darle un nombre y una historia a los olvidados. Por primera vez en esta odisea solitaria, sentí que tenía una aliada. Me honraría tener su ayuda, Isabel, respondí con sinceridad. Salimos del archivo y volvimos al salón principal de la biblioteca. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Juntos, Isabel y yo, un trailero y una bibliotecaria, nos preparamos para sumergirnos en el pasado de Ocaso, Texas. Teníamos un nombre, Rafael. Teníamos un lugar, la vieja empacadora de algodón. Y teníamos la determinación de desentrañar la verdad, sin importar cuán dolorosa o enterrada estuviera. El fantasma de don Anselmo me había puesto en el camino, pero ahora sentía que el propio Rafael, a través de estos pequeños ecos de su vida, también me estaba guiando. El sol se ponía sobre Ocaso, pintando el cielo con los colores de un moretón sanando, cuando Isabel y yo nos sentamos a una gran mesa de roble, en el centro de la biblioteca vacía. La luz dorada se filtraba por los altos ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños fantasmas de historias pasadas. Isabel había preparado 2 tazas de té de hierbas, cuyo aroma se mezclaba con el de los libros antiguos. Por primera vez, sentí una calma extraña, la sensación de estar exactamente donde debía estar. La soledad del camino había sido reemplazada por la camaradería de una misión compartida. La empacadora de algodón, comenzó Isabel, abriendo un gran mapa topográfico del condado sobre la mesa. Ha estado en ruinas desde los años 70. Pertenecía a la familia Braxton, que eran los mandamases de por aquí. Pero cuando el negocio del algodón se fue a pique, simplemente la abandonaron. Aquí está. Su dedo señaló un punto a unas millas al este del pueblo, no muy lejos de la I-10. Como decía el periódico, era un lugar común para que los trabajadores migrantes pasaran la noche. Era peligroso. El suelo era inestable y la estructura se estaba cayendo a pedazos. ¿Cree que valga la pena ir a ver?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Después de 15 años, dudo que encontremos algo físico. Pero los lugares guardan ecos, señor Robles. A veces estar en el lugar donde alguien vivió sus últimos días puede despertar algo. Una idea, una conexión. Su forma de hablar, poética y práctica a la vez, me fascinaba. Javier, por favor, dígame Javier. Está bien, Javier. Y yo soy Isabel. Una sonrisa cómplice selló nuestro pacto. Decidimos ir a la mañana siguiente. Por ahora, nuestra tarea era sumergirnos en el contexto de la época. Isabel, con la destreza de una arqueóloga de papel, comenzó a sacar más material. Viejos anuarios escolares, registros de propiedad, más ediciones del periódico local. Buscábamos cualquier mención de un influjo de trabajadores en esa temporada, cualquier disturbio, cualquier cosa fuera de lo común que pudiera haber afectado a un joven solitario como Rafael. Mientras ella buscaba, mi mente volvía a don Anselmo, su padre. ¿De dónde era? ¿Cómo podíamos encontrarlo? Rafael estaba buscando trabajo para enviar dinero a casa. Eso significaba que probablemente tenía una dirección, un pueblo. Isabel, la interrumpí suavemente.
Si Rafael enviaba dinero, tendría que haberlo hecho a través de algún servicio, Western Union o algo parecido. ¿Había algún lugar así en el pueblo en ese entonces? Los ojos de Isabel se iluminaron detrás de sus gafas. Claro, la tienda general de los O'Malley funcionaba como oficina de correos no oficial y tenían un servicio de giros telegráficos. El viejo señor O'Malley era muy meticuloso con sus registros. Murió hace unos años, pero su hijo, Tom, se hizo cargo. Es un poco gruñón, pero quizás todavía conserve los libros viejos. Era otra pista, una pista sólida, una conexión tangible con la familia de Rafael. Mientras Isabel apuntaba la dirección de la tienda, yo me concentraba en la historia de Rafael mismo. ¿Qué tipo de persona era? ¿Por qué estaba tan solo? El artículo mencionaba que era callado. Quizás era tímido, o quizás desconfiado. Un joven solo en un país extraño, trabajando de sol a sol, durmiendo en ruinas. Su vida debió haber sido increíblemente dura. La tristeza que había sentido, la del viejo Anselmo, se profundizó. Pero ahora tenía un rostro, una historia que se iba armando pieza por pieza. Pasamos horas revisando documentos. Encontramos una pequeña nota en el periódico sobre una redada de inmigración en un rancho cercano, unas semanas antes de que encontraran el cuerpo de Rafael. No se mencionaban nombres, solo que varios trabajadores indocumentados fueron detenidos y procesados para deportación. «Esto podría ser importante», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. «Si los amigos de Rafael, o la gente con la que trabajaba, fueron deportados, eso explicaría por qué nadie se presentó a identificarlo. Se habrían ido. Y los que se quedaron, probablemente tenían demasiado miedo de acercarse a las autoridades. La teoría tenía un peso terrible y lógico. El miedo. El silencio forzado por el miedo. Rafael no fue olvidado por falta de cariño, sino por un sistema que hacía que el anonimato fuera una herramienta de supervivencia. De repente, la frase «nadie vino por su cuerpo» adquirió un significado aún más trágico. No es que no quisieran, es que no podían. Mientras contemplábamos esta sombría posibilidad, sentí un escalofrío. El mismo frío antinatural de la carretera. Miré hacia la puerta de la biblioteca, esperando ver al viejo Anselmo parado allí. Pero no había nadie. Sin embargo, el olor a tierra mojada y flores marchitas llenó el aire por un instante, tan real que Isabel también lo notó. «Qué extraño», dijo, arrugando la nariz. «Huele a lluvia. ¿Será que viene otra tormenta?» Miré por la ventana. El cielo estaba estrellado y en calma. «No lo creo», respondí, mi voz más baja de lo normal. Sabía lo que era. Era él. Estaba con nosotros, escuchando, guiando. Era su forma de decirnos que íbamos por buen camino. No le dije nada a Isabel. ¿Cómo podría? Pero la experiencia solidificó mi resolución. Esto ya no era solo una promesa o un fantasma. Era una misión para rectificar una injusticia. A la mañana siguiente, Isabel me recogió en su vieja pero impecable camioneta Chevrolet. Dejé a El Valiente descansando, una bestia paciente esperando el final de mi desvío. Primero fuimos a la tienda general de los O'Malley. Tom O'Malley era exactamente como Isabel lo había descrito. Un hombre de mediana edad con una expresión permanentemente agria. ¿Libros de contabilidad de hace 15 años? Resopló cuando le explicamos lo que buscábamos. ¿Saben el espacio que ocupa eso? Lo tiré todo cuando remodelé el almacén el año pasado. Mi corazón se hundió. Otro callejón sin salida, pero Isabel no se dio por vencida. «Tom, piénsalo bien», insistió con su encanto tranquilo. «Eran esos libros de contabilidad grandes, de lomo verde. Tu padre siempre los guardaba en el estante de arriba, detrás de las conservas. Decía que eran historia». O'Malley frunció el ceño, pensando. Luego suspiró con resignación. Está bien, vayan a mirar al almacén. Pero si desordenan algo, lo ordenan». El almacén era un laberinto de cajas y estanterías polvorientas. Pero Isabel, como si tuviera un mapa del tesoro en la cabeza, nos guió a un rincón oscuro. Y allí, en un estante alto, cubiertos por una lona, estaban 2 grandes libros de contabilidad con el lomo verde. Los bajamos con cuidado y los llevamos a un mostrador libre. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante del viejo señor O'Malley. Pasamos las páginas buscando la sección de giros, alrededor de la fecha de la muerte de Rafael. Y entonces, lo encontramos. Un registro. Giro telegráfico a Michoacán, México. El remitente, Rafael Castillo. Castillo. Ese era su apellido.
Ya teníamos un nombre completo. El destinatario, Anselmo Castillo. El pueblo, Santa Clara del Cobre. Una pequeña ciudad famosa por sus artesanos del cobre. La cantidad era de $300. Una pequeña fortuna para alguien que dormía en ruinas. Debajo, en la sección de notas, el señor O'Malley había escrito: el muchacho parecía muy feliz. Dijo que era para la medicina de su madre. Leí esa línea y sentí un nudo en la garganta. Rafael no era solo un trabajador, un soñador. Era un buen hijo. Estaba sacrificándose por su familia. La tragedia de su muerte, tan cerca de haber logrado su objetivo, era casi insoportable. Isabel me puso una mano en el hombro. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Teníamos el nombre completo. Teníamos el nombre de su padre. Teníamos el pueblo. Habíamos encontrado la aguja en el pajar. Ahora solo faltaba entender qué le había pasado. Con esta nueva información, nuestro siguiente destino era obvio: la empacadora de algodón abandonada. Quizás allí, en las ruinas de la ambición de otros, encontraríamos el último eco de la vida de Rafael Castillo. Salimos de la tienda de O'Malley y el mundo parecía diferente. El sol brillaba más. El aire se sentía más ligero. Tener un nombre, una identidad para el muchacho de la carretera, lo cambiaba todo. Ya no era una víctima anónima, sino Rafael Castillo de Santa Clara del Cobre, Michoacán. Un hijo, un trabajador, un hombre con una historia. El viaje a la empacadora de algodón abandonada se sintió diferente, menos como una búsqueda a ciegas y más como una peregrinación. Isabel conducía su vieja Chevrolet por un camino de tierra lleno de baches, levantando una nube de polvo rojizo que nos seguía como un fantasma. La estructura apareció de repente, elevándose sobre los matorrales del desierto como el esqueleto de una bestia prehistórica. Era un enorme edificio de ladrillo y metal, con las ventanas rotas como cuencas vacías, y el techo parcialmente derrumbado. El silencio a su alrededor era profundo, solo roto por el silbido del viento a través de las vigas oxidadas. Estacionamos a cierta distancia y nos acercamos a pie, nuestros pasos crujiendo sobre la grava y los vidrios rotos. «Ten cuidado donde pisas», advirtió Isabel. «Este lugar no es seguro». El interior era aún más desolador que el exterior. La luz del sol se filtraba a través de los agujeros del techo, creando columnas de luz que iluminaban un caos de maquinaria oxidada, escombros y basura. El aire era pesado, con un olor a humedad, óxido y decadencia. Era fácil imaginar a un grupo de jóvenes trabajadores acurrucados en un rincón, compartiendo un poco de comida y hablando en voz baja de sus hogares lejanos. Buscando a Rafael aquí. Caminamos por el vasto espacio, nuestros sentidos alerta. Buscábamos cualquier cosa, un grabado en una pared, un objeto olvidado, cualquier señal de que Rafael había estado allí. En un rincón protegido de los elementos, encontramos evidencia de un antiguo campamento improvisado, los restos ennegrecidos de una fogata, unas cuantas latas de comida oxidadas, un trozo de una manta raída. Este era probablemente el lugar. Me agaché, examinando el suelo, y entonces vi algo. Enterrado a medias en el polvo y la tierra, había un pequeño objeto de cuero, reseco y agrietado por el tiempo. Lo recogí con cuidado. Era una cartera, o lo que quedaba de ella. Estaba vacía, por supuesto. Quienquiera que hubiera atropellado a Rafael probablemente le robó el dinero y tiró la cartera. Pero al abrir un compartimento oculto, encontré un pequeño trozo de papel doblado. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era una fotografía, descolorida y gastada por el tiempo. En la foto había un hombre y una mujer, de pie frente a una modesta casa de adobe. El hombre era don Anselmo, inconfundiblemente, aunque más joven y más fuerte, con una mirada orgullosa. A su lado, una mujer de rostro dulce y cabello trenzado sonreía tímidamente a la cámara, su madre. Y entre ellos, un niño de unos 10 años, con una sonrisa traviesa y los mismos ojos que el joven de la foto de la morgue. Era Rafael. Una familia feliz, congelada en el tiempo. En el reverso de la foto, una inscripción con letra infantil decía: «Mi familia, mi todo». Sostuve esa pequeña foto en la palma de mi mano y la historia completa me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Este trozo de papel era lo más preciado que Rafael poseía. Lo había llevado consigo a través de miles de millas, a través de trabajos agotadores y noches solitarias. Era su ancla, su razón de ser, y lo perdió aquí,
en este lugar desolado, poco antes de perder la vida. Isabel, mira, le dije, mi voz ronca por la emoción. Ella se acercó y miró la foto. Una lágrima rodó por su mejilla. Oh, Dios mío, eran una familia hermosa. Él era solo un niño. Nos quedamos en silencio por un largo rato, honrando ese momento, esa pequeña cápsula de amor y pérdida. Sabíamos que este era el final del camino en ocaso. Habíamos encontrado todo lo que podíamos. Teníamos su nombre, su origen, un atisbo de su vida y de su corazón. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente esa noche? ¿Fue un simple y trágico accidente de atropello y fuga? ¿O había algo más? La redada de inmigración de la que habíamos leído seguía molestándome. El miedo que impedía a la gente hablar. Era una pieza que no encajaba del todo. Decidimos volver al pueblo. Mientras caminábamos de regreso a la camioneta, algo llamó mi atención. En una de las paredes de ladrillo de la empacadora, casi borrado por el sol y la lluvia, había un grafiti. La mayoría eran garabatos sin sentido, pero una palabra, pintada en aerosol rojo desvaído, destacaba. Braxton. Braxton, dije en voz alta. Mencionaste ese nombre. La familia que era dueña de este lugar. Sí, los Braxton, respondió Isabel, con un deje de amargura en la voz. Eran como los reyes sin corona de este condado. El viejo señor Braxton era un hombre duro, implacable. Su hijo, Junior, era aún peor, un bravucón, siempre metido en problemas, pero siempre saliendo limpio gracias al dinero y la influencia de su padre. Aunque hace años que no se sabe mucho de ellos. La familia se fue a la quiebra y se mudaron, creo que a Dallas o a algún lugar así. ¿Qué tipo de problemas tenía Junior?, pregunté, un mal presentimiento creciendo en mi interior. De todo tipo. Peleas de bar, carreras de coches en la carretera, deudas de juego. Se decía que estaba metido en cosas turbias, contrabando, explotación de trabajadores. Pero nunca se le pudo probar nada. La gente le tenía miedo. Una nueva y terrible posibilidad comenzó a tomar forma en mi mente. Un joven heredero rico y temerario, conocido por las carreras de coches. Un trabajador migrante solitario caminando por la carretera en la oscuridad. Era una receta para el desastre. Isabel, ¿crees que sea posible? Comencé. Que Junior Braxton atropellara a Rafael y simplemente se diera a la fuga. Terminó ella la frase, su rostro pálido. Conociendo su reputación, es más que posible. Es probable. Explicaría por qué nadie habló. Nadie en su sano juicio en este pueblo se habría atrevido a acusar a un Braxton. El sheriff de esa época, digamos que era muy amigo de la familia. De repente, la historia ya no era solo una tragedia, sino un posible crimen, un encubrimiento. La razón por la que nadie vino por el cuerpo de Rafael no era solo el miedo a la deportación, sino el miedo a un poder local corrupto y violento. El silencio no había sido solo una precaución, sino una imposición. Regresamos a la biblioteca, la euforia de nuestros descubrimientos anteriores reemplazada por una sombría determinación. Esto era más grande de lo que pensábamos. Ya no se trataba solo de darle un nombre a Rafael y encontrar a su familia. Se trataba de buscar justicia, por muy tardía que fuera. No podemos probarlo, dijo Isabel, hojeando nerviosamente un libro sin verlo. Es solo una teoría. La palabra de un trailero y una bibliotecaria contra una de las familias más poderosas del estado, incluso si están en decadencia. Quizás no necesitemos probarlo en un tribunal, respondí, mi mente trabajando en un nuevo plan, una nueva estrategia. Quizás solo necesitemos encontrar a la única persona que tiene derecho a saber la verdad, Anselmo Castillo. Si podemos encontrarlo, si podemos contarle la historia de su hijo, si podemos devolverle esta fotografía, entonces habremos cumplido nuestra misión. Le daremos paz a él y a Rafael. La justicia legal podría estar fuera de nuestro alcance, pero la justicia del alma, la justicia del corazón, esa sí podíamos entregarla. Mi misión había cambiado de nuevo. Ya no era solo investigar, sino conectar. Cerrar el círculo. Tenía que ir a México. Tenía que ir a Santa Clara del Cobre y encontrar a un viejo llamado Anselmo Castillo. Tenía que llevarle la historia de su hijo a casa. Miré a Isabel. No puedo pedirte que te involucres más. Esto va más allá de los archivos y los periódicos. Ella me miró, y en sus ojos azules vi la misma determinación terca que sentía en mi propio pecho. Javier, dijo con una firmeza que me sorprendió,
La historia de Rafael ya no es solo tuya, también es mía, también es de este pueblo. Y una historia no está completa hasta que se cuenta su final. Empezamos esto juntos, y lo terminaremos juntos. En ese momento, en esa biblioteca polvorienta en un pueblo olvidado, supe que no estaba solo. Teníamos un nombre, una historia, una posible y terrible verdad, y un destino: Santa Clara del Cobre. El fantasma de don Anselmo me había pedido que encontrara el cuerpo de su hijo, pero ahora sentía que la tarea era mucho más profunda. Tenía que devolverle su alma. La decisión de ir a México no fue impulsiva, sino la conclusión lógica de un viaje que había adquirido vida propia. Sin embargo, la logística era un desafío monumental. Yo era un trailero con una ruta y un horario. No podía simplemente desaparecer con un camión de 40 toneladas. Isabel, por su parte, tenía una biblioteca que dirigir, por modesta que fuera, pero la historia de Rafael nos había atrapado en su red de tal manera que las obligaciones cotidianas parecían secundarias. «Tengo tiempo de vacaciones acumulado», dijo Isabel, con una determinación práctica que yo admiraba. Años, de hecho. La junta de la biblioteca estará feliz de que finalmente me tome un descanso. Y mi camioneta, aunque vieja, es confiable. Puede llevarnos a la frontera. Yo también tuve que hacer arreglos. Llamé a la central de mi compañía. Mentí. Dije que una emergencia familiar grave requería mi presencia inmediata en Laredo. Pedí una licencia sin goce de sueldo. Mi supervisor, un hombre con el que había construido una relación de confianza durante años, refunfuñó pero accedió. Sabía que yo no era un hombre que pedía favores a la ligera. El valiente tendría que quedarse en el paradero de camiones de ocaso, un gigante dormido vigilando el pueblo. Me sentí extraño al dejarlo, como si estuviera dejando una parte de mí mismo. El siguiente paso era crucial. Necesitábamos confirmar si Anselmo Castillo seguía vivo y en Santa Clara del Cobre. Han pasado 15 años. Podría haberse mudado, o peor. Isabel, con su ingenio de investigadora, tuvo una idea. Buscó en línea la parroquia principal de Santa Clara del Cobre, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Encontró un número de teléfono. Con el corazón en la garganta, marqué el número desde la oficina de la biblioteca. Una voz amable y anciana contestó. «Parroquia de Nuestra Señora, habla el padre Miguel». Expliqué mi situación de la forma más delicada posible. Dije que era un amigo de la familia que había perdido el contacto y que buscaba a un señor llamado Anselmo Castillo. Dije que tenía noticias importantes sobre su hijo, Rafael. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el padre Miguel suspiró. «Ah, Anselmo. Claro que lo conozco. Un buen hombre, aunque la vida lo ha golpeado muy duro. Y su esposa, Elena, falleció hace unos 5 años. De tristeza, dicen algunos. Nunca se recuperó de la desaparición de su único hijo. Mi corazón se encogió. La madre de Rafael, la mujer de la sonrisa dulce en la fotografía, se había ido sin saber nunca qué le pasó a su niño. La tragedia se hacía cada vez más profunda. ¿Y don Anselmo? ¿Sigue en el pueblo?», pregunté, temiendo la respuesta. «Sí, aquí sigue. Vive en la misma casita de siempre, en la calle de los artesanos. Pero ya no es el mismo hombre. Está muy frágil, muy perdido en sus recuerdos. Apenas sale. La gente del pueblo lo cuida como puede». Le di las gracias al padre Miguel. Mi voz apenas un susurro. Colgué el teléfono y le di la noticia a Isabel. Ambos nos quedamos en silencio, asimilando la magnitud de la pena que esta familia había soportado. Nuestra misión se volvió aún más urgente. Teníamos que llegar a Anselmo. Teníamos que darle el cierre que su esposa nunca tuvo. 2 días después, la vieja Chevrolet de Isabel estaba cargada con una pequeña maleta para cada uno, una hielera con agua y sándwiches, y lo más importante, la cartera de cuero de Rafael con la fotografía de su familia. Mientras salíamos de ocaso, vi mi tráiler estacionado a lo lejos. Le di un silencioso adiós, prometiéndole que volvería. El viaje a la frontera fue largo y meditativo. Cruzamos cientos de millas de desierto texano, el paisaje cambiando lentamente. Hablamos mucho. Le conté a Isabel sobre mi vida en la carretera, sobre mi esposa Elena y mi hija Sofía, sobre la soledad y la belleza de mi profesión. Ella me habló de su vida en ocaso, de cómo llegó a ser bibliotecaria, de su amor por las historias olvidadas. Descubrí a una mujer de una inteligencia y una compasión inmensas. Nos habíamos convertido en un equipo improbable, 2 almas solitarias unidas por el fantasma de un tercero. Cruzamos la frontera en Laredo.
El bullicio, los colores, los olores de México me golpearon con una familiaridad reconfortante. Era mi tierra. A pesar de haber pasado la mayor parte de mi vida adulta en el norte, el corazón nunca olvida sus raíces. El viaje se hizo más lento. Las carreteras eran más impredecibles, los paisajes más verdes y montañosos. Pasamos por ciudades bulliciosas y pueblos dormidos. Cada kilómetro nos acercaba más a Santa Clara del Cobre, y la tensión aumentaba. ¿Qué le diríamos a Anselmo? ¿Cómo le entregas a un padre la historia de la muerte de su hijo 15 años después? ¿Nuestra llegada le traería paz o le reabriría una herida que nunca sanó? Tenemos que ser cuidadosos, Javier, dijo Isabel mientras nos acercábamos a nuestro destino. Su corazón es frágil. No podemos simplemente llegar y soltarle toda la historia. Lo sé, respondí. El padre Miguel. Hablaremos con él primero. Él sabrá cómo abordar a don Anselmo. Llegamos a Santa Clara del Cobre al atardecer. El pueblo era una joya colonial enclavada en un valle boscoso. Las calles empedradas brillaban bajo la luz dorada, y el sonido rítmico de los martillos golpeando el cobre resonaba desde docenas de talleres. Era un lugar hermoso, lleno de vida y arte, y en algún lugar de estas calles, un anciano vivía con un corazón roto. Encontramos la parroquia fácilmente, una imponente iglesia con una fachada de cantera rosa en la plaza principal. El padre Miguel nos estaba esperando. Era un hombre bajo y robusto, con unos ojos amables y una sonrisa que te hacía sentir bienvenido al instante. Nos llevó a su estudio, un cuarto sencillo lleno de libros y olor a incienso. Le contamos toda la historia, desde mi encuentro con el fantasma en la carretera hasta el descubrimiento en la biblioteca de Ocaso y las ruinas de la empacadora. No omití nada, ni siquiera la parte del espectro. Esperaba que me tomara por loco, pero el padre Miguel escuchó con una profunda seriedad, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio, mirando la pequeña fotografía de la familia Castillo que habíamos puesto sobre su escritorio. Yo los casé, dijo en voz baja, y yo bauticé a Rafaelito. Era un buen muchacho, lleno de vida. Soñaba con ir al norte, ganar dinero y construirle a sus padres una casa más grande. Cuando dejó de escribir, cuando el dinero dejó de llegar, los mató en vida. Anselmo fue a buscarlo. Gastó todos sus ahorros viajando a la frontera, preguntando en todos lados, pero nunca encontró un rastro. Volvió un hombre roto. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera evitarlo. La historia del padre Miguel llenó los últimos vacíos, pintando un cuadro de desesperación y amor paternal que me partió el alma. El viejo que vi en la carretera, llorando bajo la lluvia, quizás no era solo un fantasma en ese punto de la I-10. Quizás, en su dolor, su espíritu había viajado a todos los lugares donde había buscado a su hijo, reviviendo su búsqueda inútil una y otra vez. ¿Qué debemos hacer, padre?, preguntó Isabel, su voz temblorosa. El padre Miguel tomó la fotografía en sus manos callosas. Anselmo está muy débil, pero necesita saberlo. Necesita saber que su hijo no lo abandonó. Necesita saber que murió siendo el buen hijo que siempre fue. Y necesita saber que alguien finalmente lo encontró. Ustedes son la respuesta a las oraciones de una madre que ya está en el cielo, y la paz para un padre que ha vivido en el infierno. Mañana por la mañana los llevaré a verlo, pero prepárense, no será fácil. Esa noche, en un pequeño hotel con vistas a la plaza, apenas pude dormir. Me sentía en el umbral del final de un viaje épico. Un viaje que había comenzado con un encuentro fantasmal y me había llevado a través de la burocracia, la historia y la geografía, hasta el corazón mismo del dolor de una familia. Mañana, me encontraría cara a cara con el hombre cuyo fantasma me había puesto en este camino. Mañana, le entregaría la última pieza de la vida de su hijo. Y rezaba, con todo mi ser, para que fuera un bálsamo y no una espada. La mañana en Santa Clara del Cobre amaneció fresca y brumosa. Las nubes bajas se aferraban a las cimas de las montañas que rodeaban el valle, y el aire olía a pino y a tierra húmeda. Isabel y yo nos reunimos con el padre Miguel en la plaza después de un desayuno silencioso. Ninguno de los dos tenía mucho que decir. El peso de lo que estábamos a punto de hacer era abrumador. ¿Están listos?, preguntó el padre con suavidad. Asentimos, aunque ninguno de los dos lo estaba realmente. Caminamos por las calles empedradas, el sonido de nuestros pasos haciendo eco en el silencio de la mañana. El pueblo apenas comenzaba a despertar.
El padre Miguel nos guió por una calle estrecha y sinuosa, la calle de los artesanos. Las casas eran modestas, pero bien cuidadas, con macetas llenas de geranios coloridos colgando de los balcones de hierro forjado. Nos detuvimos frente a una pequeña casa de adobe pintada de azul, la pintura descarapelada por el tiempo. La puerta de madera estaba cerrada. Un pequeño jardín al frente estaba descuidado, lleno de maleza. «Es aquí», dijo el padre Miguel. Respiró hondo y llamó a la puerta. «Anselmo, soy yo, el padre Miguel. Vengo con unos amigos». No hubo respuesta. El padre llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Escuchamos un ruido de arrastre en el interior, y luego el sonido de un cerrojo que se corría con dificultad. La puerta se abrió una rendija, y un ojo nos escudriñó desde la oscuridad. «¿Padre? ¿Qué pasa?», dijo una voz frágil y temblorosa. «Déjanos pasar, Anselmo. Por favor. Es importante». La puerta se abrió por completo, y allí estaba él. Era el mismo hombre que había visto en la carretera, pero a la vez era completamente diferente. Estaba increíblemente delgado, encorvado por la edad y el dolor. Su pelo blanco era ralo, y su piel parecía papel de seda estirado sobre los huesos. Pero eran sus ojos los que me golpearon. No estaban llenos de las lágrimas desesperadas que recordaba, sino que estaban vacíos, apagados, como si la luz se hubiera extinguido hacía mucho tiempo. Nos miró a Isabel y a mí con una mezcla de confusión y apatía. No me reconoció. El hombre que vi en la carretera era una manifestación de su dolor, una proyección de su alma en el lugar de su mayor pérdida. Este era el hombre físico, lo que quedaba de él. El interior de la casa era oscuro y olía a encierro y a soledad. Había pocos muebles, todos viejos y gastados. En una pequeña mesa, junto a una silla mecedora, había un único marco de fotos, boca abajo. El padre Miguel nos hizo sentar en unas sillas de madera. Don Anselmo se sentó en su mecedora, mirándonos con recelo. «Anselmo», comenzó el padre con una infinita ternura. «Estos amigos, Javier e Isabel, han venido de muy lejos. Han venido a traerte noticias de tu hijo, de Rafaelito». Al oír el nombre de su hijo, una chispa de vida pareció volver a los ojos de don Anselmo. Se enderezó un poco en su silla. «¿Rafaelito? ¿Han encontrado a mi Rafaelito?», susurró, su voz un hilo de esperanza. Fue mi turno de hablar. Mi boca estaba seca. Saqué la cartera de cuero de mi bolsillo. Mis manos temblaban. «Don Anselmo», comencé, mi voz sonando extraña en el silencio de la habitación. «Mi nombre es Javier Robles. Soy un trailero. Hace un tiempo, en mi camino, encontré algo que le pertenecía a su hijo. Le entregué la cartera. Sus manos nudosas y temblorosas la tomaron como si fuera la reliquia más sagrada. La acarició, sus dedos trazando las grietas del cuero viejo. La abrió y vio la fotografía. Sacó la pequeña foto descolorida. La sostuvo cerca de sus ojos miopes. Vio su propio rostro, más joven y fuerte. Vio el rostro de su amada Elena. Y vio a su hijo, a su Rafaelito, sonriendo entre ellos. Y entonces, don Anselmo comenzó a llorar. No era el llanto desesperado que yo había presenciado. Era un llanto suave, quedo, un torrente de dolor y amor contenido durante 15 largos años. Las lágrimas corrían por las profundas arrugas de su rostro y caían sobre la fotografía, como si trataran de borrar los años de ausencia. Isabel y yo lloramos con él, en silencio. El padre Miguel le puso una mano en el hombro, rezando en voz baja. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el de nuestro dolor compartido. Cuando el llanto de don Anselmo amainó, levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi en sus ojos un destello del hombre que había conocido en la carretera. Había una pregunta en ellos. Con la ayuda del padre Miguel, le contamos la historia. Le contamos cómo su hijo había muerto. Sí, pero más importante, le contamos cómo había vivido sus últimos días. Le contamos que había conseguido el dinero para la medicina de su madre, que su último pensamiento fue para ellos. Le hablamos de su valentía, de su sacrificio. Omitimos la parte más oscura de nuestra teoría sobre los Braxton. No necesitaba ese veneno. Necesitaba la pureza del amor de su hijo. Murió en la carretera, don Anselmo, le dije suavemente, y fue enterrado en un pequeño pueblo de Texas, pero no fue olvidado. La gente del pueblo le dio un entierro digno, y ahora sabemos su nombre, y gracias a usted, sabemos su historia. Don Anselmo me miró, sus ojos ahora claros y llenos de una profunda y serena tristeza.
Mi hijo, mi buen hijo, susurró, apretando la foto contra su pecho. Luego, me miró fijamente. Usted, yo lo he visto a usted antes, en mis sueños, siempre en la carretera, siempre buscando conmigo. Un escalofrío me recorrió. Él lo sabía. De alguna manera, en el plano de los espíritus o de los sueños, habíamos sido compañeros en esta búsqueda. Nos quedamos con él un rato más. Isabel, con su gentileza natural, le ayudó a limpiar un poco la casa. Yo le preparé un té caliente. Poco a poco, una paz palpable comenzó a llenar la pequeña casa, desplazando la atmósfera de desesperación. Antes de irnos, don Anselmo hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó, caminó hacia la pequeña mesa y volteó el marco de fotos que estaba boca abajo. Era otra foto de Rafael, de adolescente. La colocó junto a la pequeña foto familiar que le habíamos traído. Ahora está en casa, dijo, su voz firme por primera vez. Nos despedimos en la puerta. Don Anselmo me tomó la mano. Sus manos ya no se sentían frías, estaban cálidas. Gracias, dijo, y en esa única palabra había un universo de gratitud. Ustedes le han devuelto el alma a mi hijo, y a mí me han devuelto la paz. Vayan con Dios. Mientras nos alejábamos por la calle de los artesanos, me di la vuelta para mirar la casita azul por última vez. Don Anselmo estaba en la puerta, de pie, mirando el cielo, y por primera vez no estaba encorvado. Estaba erguido. Esa tarde, Isabel y yo, junto con el padre Miguel, celebramos una misa en la parroquia en memoria de Rafael Castillo. La iglesia no estaba vacía. El padre había corrido la voz, y muchos de los viejos amigos y vecinos de los Castillo acudieron a presentar sus respetos, a cerrar finalmente el círculo de luto. Fue una ceremonia hermosa y agridulce. Habíamos cumplido nuestra misión. La promesa al fantasma en la carretera estaba saldada. Habíamos encontrado el cuerpo, le habíamos devuelto su nombre y habíamos llevado su historia a casa. La justicia de los hombres quizás nunca llegaría, pero la justicia del alma se había cumplido. El viaje de regreso a Texas se sintió completamente diferente. El peso que había estado cargando sobre mis hombros se había ido, reemplazado por una sensación de ligereza y propósito cumplido. Ya no estaba persiguiendo a un fantasma. Lo había ayudado a encontrar su camino a casa. Isabel y yo hablamos poco, pero era un silencio cómodo. El silencio de dos personas que han compartido algo profundo y transformador. Cuando llegamos de nuevo a Ocaso, el pueblo ya no me parecía un lugar moribundo y olvidado. Lo veía como un lugar de secretos y revelaciones, un lugar donde una bibliotecaria y un trailero habían reescrito el final de una historia triste. Me despedí de Isabel en la puerta de la biblioteca. Fue una despedida emotiva. Nos habíamos convertido en amigos improbables, unidos para siempre por la historia de Rafael. Llama cuando llegues a casa, Javier, me dijo, dándome un abrazo. Y no esperes otros 60 años para tomarte unas vacaciones. Lo prometo, le respondí, con una sonrisa. Caminé hacia donde había dejado a El Valiente. La bestia de acero me esperaba pacientemente. Subí a la cabina y el olor familiar a diésel y a camino me recibió como un viejo amigo. Pero algo había cambiado. La cabina ya no se sentía solitaria. Se sentía en paz. Arranqué el motor. Su rugido, un sonido de triunfo. Mientras salía de Ocaso y me reincorporaba a la interestatal, el sol comenzaba a ponerse. Miré por el espejo retrovisor el pueblo que se hacía pequeño en la distancia. Luego miré el asiento del copiloto. Estaba vacío, y por primera vez en mucho tiempo sabía que realmente lo estaba. Ya no había fantasmas en mi camión. Conduje toda la noche, pero no me sentía cansado. Me sentía renovado, como un hombre nuevo. Pensé en mi vida, en las miles de horas que había pasado solo en estas carreteras. Siempre había pensado que era un trabajo solitario, pero esta experiencia me había enseñado algo profundo. Nadie está realmente solo. Estamos todos conectados por hilos invisibles de historias, de dolor, de amor y de deber. El fantasma de un padre desconsolado me había elegido a mí, un simple trailero, para ser el mensajero de esa conexión. Al amanecer vi las luces de San Antonio en el horizonte. Mi hogar. Llamé a mi esposa. Elena, ya voy llegando, mi amor. Javier, qué bueno. ¿Está todo bien? Tuve un mal presentimiento. Todo está mejor que bien, mi vida. Tengo mucho que contarte. Y por primera vez, supe que realmente lo haría. Le contaría todo, sin secretos,
sin miedos. Esta aventura no solo había traído paz a los Castillo, sino que también había derribado los muros que yo mismo había construido alrededor de mi corazón. Mi viaje para dar dignidad a un extraño me había enseñado a valorar más profundamente a mi propia familia. Estacioné a El Valiente y caminé hacia mi casa. La puerta se abrió, y mi esposa y mi hija corrieron a abrazarme. En ese abrazo sentí el verdadero final de mi viaje, la verdadera paz. La carretera siempre sería mi trabajo, pero mi hogar, mi familia, esa era mi verdadera vida. El fantasma de don Anselmo me enseñó que el viaje más importante no es el que se mide en millas, sino el que se mide en actos de compasión. Y esa es una lección que llevaré conmigo en cada kilómetro que me quede por recorrer, hasta el final del camino. Espero que esta historia te haya conmovido. Si te gustó este relato, déjanos un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Déjalo en los comentarios y te mandaremos un saludo especial en nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima carretera.